¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles nuevamente en este martes 6 de octubre. Advenimiento TV, por la gracia de Dios, sigue transmitiendo las 24 horas del día a través de los 4 canales de televisión, como también a través del Internet. Aquellos que deseen mirarnos por el Internet, en toda la programación que sale a las 24 horas, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.iglesiaadvenimiento.org. Ahí en esa página ustedes van a encontrar el acceso para mirar nuestro canal de televisión las 24 horas, como también para oír la radio las 24 horas. O si no, bajen nuestra aplicación que se llama Iglesia Advenimiento, bájenla ahí en su teléfono inteligente y ahí también en esa aplicación usted puede mirar la televisión, como también escuchar la radio. Así que es un gusto saludar a todos los radio oyentes y televidentes en este día. Habiendo dado este saludo, quiero otra vez anunciarles que este sábado estaremos conmemorando la Cena del Señor en nuestra iglesia central de la ciudad de Irving, Texas, la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. Su servidor estará predicando por la mañana y por la tarde a las 4 daremos inicio a esa conmemoración santa y solemne como es la Cena del Señor. Estamos invitando a los hermanos para que se preparen, hagan planes y puedan participar, porque sin duda el Señor les va a dar una gran bendición a los que de corazón participen de esta ceremonia. Hoy está nuevamente mi hermano Tony García y mi hermano Carmelo aquí conmigo para estudiar. ¿Cómo están? Bien, en lo que cabe, gracias al Señor que estamos aquí y con mucho, otra vez le digo lo mismo, con mucho gozo, porque Amén. No hay mayor gozo que servir al Señor. Amén. Antes le servíamos al maligno, antes yo le cantaba al maligno, cantaba a los borrachos, pero ahora me gozo en alabar al Señor. Amén. Hermano Carmelo. Yo también, ¿verdad? Es un privilegio y un placer estar nuevamente aquí ante estos varones, ¿verdad? Dándole las gracias al Señor por permitirme esta oportunidad de compartir esta lección en este día martes. Así es que el Señor nos bendiga y podamos recibir esa bendición de este día que el Señor nos quiere dar. Amén. Bueno, pues vamos a orar, a pedir a Dios que nos guíe en este estudio. Hermano Carmelo, ¿quiere orar? Todo gusto. Cariñoso Padre y bondadoso Señor, aquí estamos nuevamente con el deseo, Señor, de que usted hable por medio de nosotros y que seamos instrumentos en sus manos, porque dice su palabra que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está usted, y por eso, Señor, creemos que usted está aquí, para que compartamos juntos esta palabra, que es palabra de vida para vida eterna. Amén. Así es que en sus brazos de amor nos encomendamos, pidiéndoselo y agradeciéndoselo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Continuamos este día en la casa de Jairo, viendo al maestro de maestros enseñando. Ayer lo miramos que le dio una lección a Jairo como alumno de él, una lección de fe. Si ustedes notaron, pues esto mismo vimos el día domingo, que el Señor siempre quiso que los que lo miraban como su maestro aprendieran de él que debían tener fe. Habiendo visto entonces esa tremenda enseñanza que dio ayer a Jairo, pues ahora vamos a mirar cómo él va a hacer una revelación allá en la casa de Jairo como un maestro divino. Por eso que el título de la lección de la semana es un maestro divino, porque es aquí, en la casa de Jairo, donde él revela su divinidad. Amén. Bueno, para entrar ya, como decimos, en materia, hermano Tony, ¿quiénes fueron llevados a la casa de Jairo cuando Jesús llegó y por qué? Bueno, en Marcos capítulo 5, del versículo 37 al 40, nos da la respuesta. Dice, y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él, mas él, echado fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Bueno, nosotros vemos aquí que cuando Jesús llegó, habían llevado a la casa de Jairo personas que estaban haciendo un alboroto,
que estaban llorando y que se lamentaban mucho. Esa gente es la que habían llevado a la casa de Jairo cuando Jesús llegó. Ahora, ¿por qué llevaban a esas gentes a un lugar como ese, donde la niña ya había muerto? Es que era costumbre en aquellos tiempos de pagar a unas personas que le llamaban plañideras. Y estos venían y empezaban a hacer todos esos lamentos. Imagínense, pagar porque lloren, pagar porque finjan dolor. Así eran las costumbres. Y eso es lo que se encontró Jesús cuando llegó allí. ¿Alguna impresión que a usted le cause esto? Sí, porque así como estos llevaron a esa gente a estar allí, el Señor también llevó con él a otros, así dice la Escritura. Exacto. Que el Señor Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los llevó. Y la pregunta ¿por qué? Dice, ¿por qué? Bueno, yo creo que la respuesta, viéndolo desde este punto de vista, de que el Señor Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los invitó a que fueran con él. Había un propósito del Señor Jesús para esa invitación, porque el Señor Jesús hubiera dicho, bueno, venga usted que es el padre y la madre, vengan conmigo, y dejar a los discípulos afuera con los demás. Pero él pidió a sus discípulos que entraran con él. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer en Juan 14:12, y mire lo que dice Juan 14:12. ¿Por qué? Dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Les estaba dando una muestra, les estaba poniendo un ejemplo de la labor que ellos también iban a hacer en el futuro. Que por medio de la fe, si ellos creían en el Señor Jesús, ellos también iban a poder hacer esas obras. Y lo vemos más tarde, las grandes obras que hizo el apóstol Pedro, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, ¿qué es? 4 o 3, no recuerdo, sí es 4, donde llega al templo la hermosa y está el paralítico. Y espera que le den algo, y le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Aquí el Señor Jesús los invitó a que entraran con él para que vieran esa obra que se hace por la fe. Otra cosa, verdad, que yo veo allí, junto con lo que está diciendo el hermano Tony acerca de estos tres discípulos, y vemos en la Escritura, en todos los evangelios, son los que más se nombran, son los que más sobresalen. ¿Por qué? Porque ciertas cosas pasaron. Por ejemplo, verdad, con Pedro lo vemos que era una persona muy precipitada, una persona, verdad, que realmente necesitaba conocer más al Señor, y conocía el Señor el corazón de Pedro. Entonces ahí lo podemos ver, que aparte de que Pedro ya al final, ya cuando Jesús ya muere, verdad, es uno de los pilares, porque cuando una vez trajeron a Pablo, verdad, lo trajeron ante los pilares en Jerusalén, ante los ancianos, en los cuales estaba Jacobo y estaba Pedro. Entonces ahí podemos ver aún todavía en el monte santo, donde a ellos se les manifestó la gloria de Jesús. Entonces allí podemos ver que estos tres discípulos iban a ser torres fuertes precisamente ante el concilio, ante el grupo, verdad, de cristianos de aquel entonces. Entonces ahí, verdad, ellos tenían que aprender lecciones importantes. Aquí no es que el Señor haya hecho distinción, sino que sabía quiénes necesitaban. Por ejemplo, aquí los hijos del trueno, ¿quiénes eran, verdad? Que en una ocasión la madre le dijo a Jesús que si por favor, verdad, cuando él ya estuviera en su reino, se sentaran uno en cada lado. Entonces ahí podemos ver un resultado y una situación y un propósito de que el Señor tenía para estos discípulos. Mientras mis hermanos aquí han destacado a los que Jesús llevó, yo quiero destacar a los que habían sido llevados allí a la casa de Jairo, porque si ustedes ven la pregunta dice, ¿quiénes fueron llevados a la casa de Jairo cuando Jesús llegó? ¿Y quiénes son los que fueron llevados a la casa de Jairo cuando Jesús llegó? Eran plañideras, dice, eran personas que allí estaban haciendo un alboroto, estaban llorando y estaban lamentándose. Ok, Jesús llega
y se los encuentra allí. Pero miren ustedes lo que hace Jesús. Les dice, ¿por qué se alborotan y por qué lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, en este caso, Pedro, Santiago y Juan, y entró donde estaba la niña. Quiero llamar dos cosas aquí a su atención. Número uno, ¿por qué los echó fuera? Porque allí no podía haber gente que no tuviera fe. Allí no podía haber gente que no tuviera confianza en el Señor. Gente incrédula, ¿para qué? El Señor los echó. Dice que se burlaron cuando él dijo, la niña no está muerta, ella está dormida. Se burlaron, se los echó. Gente incrédula aquí no ayuda, gente sin fe aquí no ayuda, para afuera. Solo se queda el padre, la madre y mis 3 discípulos que traigo. Número 1, llamo su atención a eso. Y número 2, que Jesús compara la muerte a un sueño. Pues dice claramente que la niña no está muerta sino duerme. Y realmente sí estaba muerta como Lázaro. Pero Jesús dijo, duerme. Aquí nosotros vemos a Jesús dándole una enseñanza a esos que se burlaron en cuanto a la muerte. Que realmente la muerte es como un sueño, donde la persona no sabe nada. Y donde solamente de ese sueño de la muerte, el único que puede despertar a la persona se llama Jesucristo. Amén. Así que nosotros miramos acá una enseñanza. Se llevó a estos 3. Le dijo a los que podrían tener una oportunidad de ejercer fe, que no estaba muerta, sino que estaba dormida. Se burlaron, pues entonces vayan para afuera. Porque aquí son personas con fe las que necesito para que vean esta manifestación, esta revelación. Y esta niña, su muerte es como un sueño. Aquí podemos extraer toda la doctrina del estado de los muertos. Sí, aquí también, continuando con lo que está diciendo, pastor, es que el Señor no acepta la hipocresía. Cuando no hay sinceridad, Él no le agrada. Y estos que estaban allí eran unos artistas, con perdón, no es con deseos de ofender a ningún artista, por supuesto. Pero ¿qué es lo que hace un artista? Hacer algo que en realidad no siente. Sí. Y es lo que estaban haciendo estos. Estaban llorando, pero no lo sentían, era por paga. Les estaban pagando para que hicieran aquello. Y el Señor Jesús no comparte con eso. Si ellos hubieran estado llorando de verdad porque sentían la muerte de aquella niña, hubiera sido diferente, yo pienso. Pero las plañideras, todos esa gente, eran gente que contrataban, era una costumbre que se hacía. Y eso no le agrada al Señor. Así también no podemos ser hipócritas a mostrar algo que no somos, menos en las cosas de Dios, hermano. Si sigues a Dios, si vienes al Señor, Él quiere sinceridad. Amén. Buen punto ese, buen punto que el hermano está tratando. Hermanos que nos miran, que nos escuchan, la muerte es como un sueño. La muerte es un estado de inconsciencia completa. La memoria es puesta en el olvido. Los muertos nada saben. Están ahí durmiendo en los sepulcros. Realmente los cementerios son dormitorios, porque allí están cientos, miles y miles de gente durmiendo. Pero todos los que han dormido en el Señor, creyendo en Él, serán los primeros en resucitar cuando Él venga. Así que aprendamos esta lección que nos da el Señor acá, a punto ya de hacer esta revelación divina de lo que significa realmente la muerte. Y como dice mi hermano, debemos ser sinceros. Amén. Cuando estamos con Cristo y cuando nosotros somos cristianos y llevamos su nombre, la sinceridad es demandada. La hipocresía no puede estar ahí. El Señor no acepta la hipocresía. Por eso los echó afuera. Miren, esto es una gran lección también, hermanos, para nosotros. Porque pues ya llega un momento, hermano, donde tenemos que sincerarnos de verdad de qué somos nosotros en las cosas del Señor. ¿Qué clase de cristianos somos? De verdad, el Señor no tolera la hipocresía, si no, no los hubiera echado. Bueno,
Así vemos que estaba el escenario cuando Jesús llegó, pero veamos qué dice el don profético, hermano Carmelo, si lee la declaración del día deseado, toda la gente, página 310. Dice aquí que Jairo se acercó aún más al Salvador y juntos se apresuraron a llegar a la casa del príncipe. Ya las plañideras y los flautistas pagados estaban allí, llenando el aire con su clamor. La presencia de la muchedumbre y el tumulto contrariaban el espíritu de Jesús. Trató de acallarlos diciendo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Ellos se indignaron al oír las palabras del forastero. Habían visto a la niña en las garras de la muerte y se burlaron de él. Después de exigir que todos abandonasen la casa, Jesús tomó al padre y a la madre de la niña y a Pedro, Santiago y Juan, y juntos entraron en la cámara mortuoria. Aquí podemos ver que ya lo dijimos. Lo dijimos todo, ¿verdad? Solamente quiero incluir un poquito de esto. Hermano, realmente las cosas del Señor son serias, son delicadas, ¿verdad? Yo me estaba recordando en una ocasión que me invitaron, a mi esposa y a mí nos invitaron a ir a una casa de una amiga de ella que decía que el hijo pues estaba actuando en una manera muy, muy rara, ¿verdad? Y eso pues sabía ella que no era normal en el hijo. Entonces para ella que ese hijo estaba poseído de alguien y de algo, sabemos, del mal, ¿verdad? Entonces yo invité a unos hermanos que, ¿verdad?, para mi ver y mi criterio son unos hermanos consagrados. Y ya cuando los invité me dijo uno de los hermanos: hermano, es algo serio y delicado si vamos a ir. Así es que preparémonos en oración, en ayuno, ¿verdad? Y si, ¿verdad?, que el Señor se digna, que podamos ser de bendición allí, vamos a hacerlo. Hermanos, estas cosas no son a la ligera, no son también lo mismo que Jesús vio allí la situación y por eso tuvo que actuar de la manera en que lo hizo, ¿verdad? Al sacar a toda la gente que no tenía fe, a las personas que no estaban preparadas para recibir y para ver un milagro de estos, ¿verdad? Entonces así, mi hermano, mi hermana, cuando tú pidas oración, pídelo con fe. Si estás pidiendo oración por algo, ¿verdad?, ten fe que el Señor te lo va a conceder de la manera que el Señor lo cree más conveniente, no como nosotros lo pedimos muchas veces. Y yo, ¿verdad?, muchas veces nosotros pedimos por nuestros hijos a otras personas que oren por nuestros hijos, pero realmente nosotros muchas veces no tenemos fe o no oramos. Muchas veces encargamos a alguien más. Así también, ¿verdad?, Jairo había aprendido una lección muy grande cuando se acercó a Jesús, ¿verdad?, en la angustia que él tuvo. Pero Jesús le dio esa confianza con su presencia, y así también la presencia de Jesús puede hacer una diferencia muy grande en cada acto que nosotros necesitemos de Él. Así es que, hermanos, amén, que Él aumente nuestra fe o nos dé fe. Amén. Bueno, hermano Tony, ¿qué milagro confirmó entonces la divinidad de Cristo? ¿Qué hizo allí para que se revelara su divinidad? Bueno, los versículos 41 y 42 allí de Marcos 5 nos dice así: y tomando, o sea, el Señor Jesús tomando la mano de la muchacha, le dice: Talita cumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Qué tremendo. Ahora, aquí sucede algo que pasó lo mismo con Lázaro. También a Lázaro lo mencionó por su nombre. Y allí también a esta muchachita, aunque no la menciona por nombre, pero está allí con ella y le dice: a ti te digo. Porque en la palabra del Señor había poder. ¿Quién sabe si por allí estuviera algo otro por ahí muerto cerca y si él iba a resucitar nada más al que estuviera muerto? Hubiera resucitado otro. Esto es un pensamiento nada más, ¿me entiendes? Pero allí le dice: a ti te digo, levántate. Y se manifestó el poder de Dios que tiene sobre la muerte. Él es el que tiene el poder sobre la muerte. Por eso él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Mi madre,
allí donde yo soy, un ranchito pequeño en aquel entonces, y ahora ya creció bastante, dio un grande testimonio a todo el ranchito, de que incluso todo el ranchito, cuando ella murió, la llevaron al panteón, la cargaron, y era la única cristiana en el ranchito, todos católicos, pero el ejemplo que ella dio fue un testimonio para todo el ranchito. Amén. Y ella descansa en el Señor, pero con esa fe. Amén. De que en Cristo Jesús nada más está dormido, como lo mencioné hace un momentito. Sí. Está dormido, así esa muchachita oyó la voz del Señor, levántate, y se levantó al toque del Señor Jesús. Exactamente, aquí podemos ver, ¿verdad? Como dice la lección, el título, revelando su divinidad. Vemos aquí, ¿verdad?, que cuando Jesús habla, suceden cosas maravillosas, porque Él siempre desea lo mejor. Así es que aquí podemos ver que tanto a esta niña, como a Lázaro, como al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad?, que también eran cosas grandiosas, eran cosas sorprendentes, eran cosas que la gente nunca había visto. Por eso ellos no creían, por eso ellos no entendían, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo que nomás dormía, cuando estamos hablando precisamente porque el sueño es la muerte. Así es. Entonces podemos ver también que el Señor Jesús se refirió especialmente a la niña, como se refirió especialmente y directamente a Lázaro, porque si Él nomás hubiera dicho tanto a la niña, ¿verdad?, yo te ordeno, levántate, ¿verdad?, entonces posiblemente algunos otros muertos de por allá se hubieran levantado, o también si a Lázaro no le hubiera dicho por su nombre, a lo mejor también donde estaban por ahí otras tumbas también se hubieran levantado, ¿verdad? Pero Él se dirigió directamente al propósito al que había ido allí, sobre la hija de Jairo. También quiero añadir, si me permiten, es que Jairo estaba ejerciendo fe ahí, y por la fe de Jairo, su niña resucitó. Ahora me viene a la mente, hermanos, qué hermoso será cuando el Señor dé la voz y diga: Antonio, si es que fallezco, Antonio, levántate. Qué hermoso será escuchar la voz de Dios para vida eterna. Qué hermoso que por ti, padre, madre de familia, por la fe en Cristo Jesús, el Señor pueda devolverte a un ser querido. Pero para ello tenemos que ser fieles nosotros. Tenemos que creer en el Señor. Y aquí lo vemos en este padre de esta muchacha. Fue a buscarlo, a llevarlo a su casa. Busca al Señor mientras puede ser hallado, hermano. Amén. La revelación divina consistió en mostrar que Él es el dador de la vida. Amén. Porque estaba ya muerta la niña y el Señor le da la vida otra vez. Eso solo lo puede hacer Dios. Eso solo lo puede hacer la deidad, la divinidad. Por eso la lección de hoy dice revelando su divinidad, porque dio la vida a alguien que estaba muerto. Me llama la atención esas palabras en arameo, talita kumi, porque talita en arameo significa cordero joven y kumi es levántate. En otras palabras, en arameo le dice niña, levántate. Y todos se espantaron, los que estaban ahí, se espantaron grandemente. ¿Quiénes? Los 3 apóstoles que estaban con él, Jairo, el papá de la niña, la esposa. Todos se espantaron grandemente, se maravillaron de ver que ahí estaba alguien que tiene el poder de dar la vida. Así nosotros vemos, hermanos, que el Señor puede resucitar muertos. El Señor tiene poder para resucitar a los muertos. Y si tiene poder para resucitar a los muertos físicos, también tiene poder para resucitar a los muertos espiritualmente. Amén, gloria a Dios. De manera que en este momento, hermano, hermana, si tú te sientes como que te estás muriendo espiritualmente, si tú te sientes como que estás agonizando, si tú te sientes como que ya moriste, eras un cristiano ferviente, eras un hijo de Dios, pero de verdad bien entregado, y ahora estás ahí inerte, entonces, mi hermano, debes de saber
que hay esperanza para ti y que Jesucristo te puede reavivar, que Jesucristo puede resucitarte a una vida nueva, a una vida transformada, porque el Señor tiene poder para resucitar a los muertos y también para resucitar a los muertos espiritualmente. Ánimo, hermano, hermana, el Señor es suficientemente poderoso para hacerlo. El don profético, hermano, si lee por favor usted la cita que continúa como la describe la hermana White. Aquí en el página 311 del mismo dice que Jesús se acercó a la cama y tomando la mano de la niña en la suya, pronunció suavemente en el idioma familiar del hogar las palabras: muchacha, a ti te digo, levántate. Instantáneamente un temblor pasó por el cuerpo inconsciente, el pulso de la vida volvió a latir, los labios se entreabrieron con una sonrisa, los ojos se abrieron como si ella despertase del sueño, y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Se levantó y sus padres la estrecharon en sus brazos llorando de alegría. Ay, pastor, ese momento, no sé, ¿verdad? Siento cómo el amor de Dios es tan grande que, como dice allí, tomándola de la mano, que se sintió esa corriente de vida, porque el dador de la vida, ¿verdad?, estaba ahí tomándole la mano a esta niña, y esa vida estaba transmitiéndosela. Así precisamente cuando Dios formó al hombre, ¿verdad?, sopló en su nariz aliento y fue de vida, y el hombre fue cuando se movió, sintió todas las energías. Aquí vemos también que el dador de la vida, con tomarle la mano a la niña y pronunciar esas palabras, ay, ese día, hermanos, cuando el Señor venga, ¿verdad?, si nosotros pasamos al descanso con solamente las palabras, cuando Él pronuncie, ¿verdad?, que los muertos se levanten, qué hermoso va a ser. ¿Por qué? Porque el dador de la vida va a exhalar esas palabras que van a llegar esa energía ante las personas, y eso me deja hasta sin palabras, porque me estoy poniendo yo presenciando ese momento ahí cuando Jesús está haciendo esa obra. Amén. Pero hermano Tony, ¿qué otro evangelista nos habla de un milagro similar? Lucas. Lucas nos dice en el capítulo 7 del 11 al 17 dice así en el Evangelio de Lucas, capítulo 7 del 11 al 17, dice: y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía, y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda. Y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella, y le dice: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon, y dice: mancebo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y diólo a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo que un gran profeta se había levantado entre nosotros, y que Dios ha visitado su templo. Y salió, y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Amén. Tremendo. Aquí miramos nosotros otro caso pues similar, ¿verdad?, al de la niña, con la diferencia que ya lo llevan a enterrar. Aquí ya, como quien dice, todas las esperanzas están frustradas. La madre ni siquiera ora ya, porque no vemos a la madre que esté pidiendo un milagro, no vemos a la madre que esté diciendo: mira, ayúdame. No, simplemente ella va allí acompañando el féretro, pero sin duda esa madre en el fondo de su corazón pues está con su tristeza, con su experiencia, hablándole a Dios. Y aunque no ha sido en una forma audible que ella haya expresado una oración, Jesús ha conocido lo que en el corazón de esa madre está,
y por lo tanto no la va a dejar sufrir. Aquí vemos que también, pastor, que dice la escritura que ella era viuda y el hijo era el único que tenía también. Y aquí vemos la gran compasión, el amor, la misericordia de Cristo Jesús por el ser humano. Porque en aquel entonces una viuda estaba destinada a mendigar, se puede decir. Porque si no tenía quien, no tenía el apoyo del esposo y no tenía hijos, estaba sola. Pero no estaba sola, porque Cristo Jesús, al mirarla, se compadeció de ella y le devolvió a su hijo algo que para el ser humano era imposible, hermano. Imposible para un ser humano resucitar a otro. Pero el Señor Jesús le devolvió a ese hijo que ya iba rumbo a la sepultura. El Señor se lo regresó. Entonces, ¿cuál es? Yo vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es tan grande tu problema que el Señor no pueda solucionarlo? No hay problema más grande que Cristo Jesús. Él está por sobre todos los problemas, hermano. Y siempre introduzco esto. Y no me voy a cansar. Hermano, yo en el 2012 yo debería de haber muerto. Por la ciencia médica, yo debería de haber muerto. Nadie puede vivir con 3.7 unidades de sangre en el cuerpo por 3 días. No horas, 3 días que no me atendieron. ¿Se dan cuenta? Pero aquí estoy hablando. Amén. Pero yo estaba vivo. Pero aquí estábamos hablando de uno que está muerto. Y el Señor Jesús dice que le habla y lo levanta. Ese es el Dios al que estamos aquí invocando, del que te estamos hablando. No te estamos hablando de una organización, de una iglesia. Te estamos hablando de un grupo que está buscando servir al Señor y que te invita, hermano. Amén. De eso estamos aquí hablando. Bueno, hermano Carmelo, ¿qué le parece a usted este relato que acabamos de leer? Bueno, aquí yo estoy viendo qué lindo es papá. Se manifiesta, hermanos, en muchas maneras, aquí muchos actos, lo podemos ver, que si nosotros escudriñáramos las Escrituras, podríamos estar familiarizados, podríamos estar en una condición diferente ante, ¿verdad?, ante nuestro Padre Celestial. Pero cuando llegan las pruebas, cuando hoy en día la situación es apremiante, ¿qué es lo que hace mucha gente? Lo que le dicen por allá, ¿verdad? Que no salga, que estése allí, ¿verdad? Y tantas otras cosas que le meten hasta temor a la gente. Pero realmente estos momentos son una prueba para cada uno de nosotros, que si el Señor la está permitiendo es para que lo conozcamos, para que podamos ver realmente su poder y para que podamos tener esa confianza en Él y poder caminar juntos o invitarlo para que esté en nuestro corazón y estar en una dependencia de Él completamente. En esta mañana cuando veníamos, ¿verdad?, también pues venía yo meditando y yo dije, Señor, hay tantas cosas que nos interrumpen, hay tantas cosas que nos impiden hacer la obra del Señor, que yo dije, bueno, Señor, pues si tú me has dado este otro día, me lo has dado, pero para ti, así es que si yo voy a hacer algo que pueda ser de bendición en este día, con todo gusto, aquí estoy. Lo mío, ¿verdad?, es temporal, lo mío es material, eso se puede esperar, pero lo tuyo es urgente, Señor. Y aquí estamos, hermanos, hermanas, para servir al Señor y que el Señor nos siga usando y que el Señor siga todavía alimentándonos con su palabra. Amén. Cuando el Señor Jesús le dice a esta mujer, no llores, deja de llorar, es porque Él estaba en ese momento listo para darle una cosa tan maravillosa como era devolverle la vida a su hijo. Amén. Y por lo tanto había que ahora estar feliz, había que estar gozoso. Deja de llorar. Cuando
aquella mujer escucha esas palabras, deja de llorar. Sin duda esas palabras fueron tan, pero tan especiales que la llenaron de esperanza. Me imagino el cuadro. Deja de llorar. Toca el féretro. A ti te digo, levántate. Imagínense el cuadro. Toda la multitud, admirada de ver cómo el dador de la vida había venido a este mundo a demostrar cuán poderoso y cuán lleno de amor y compasión es. Porque esta madre, cuando escuchó esas palabras, deja de llorar, fueron palabras llenas de compasión. Hoy, hermano, hermana, el Señor te dice a ti lo mismo. Deja de llorar. En otras palabras, Él mira tus lágrimas. Él sabe cuando tú estás llorando por ese hijo rebelde. Él sabe cuando tú lloras por ese hijo que no llega a la casa a dormir. Él sabe cuando tú lloras por ese hijo que anda en las drogas. Él sabe, hermana, cuando tú lloras por ese esposo que ha dejado de amarte y que te traiciona. Él mira esas lágrimas y llora contigo. Sabes que el Señor mira esas lágrimas, querido hermano, esas lágrimas que tú derramas porque tu esposa te ha dejado, te sientes solo. Todo hombre o mujer que llore, Jesús le ve sus lágrimas y lleno de compasión le dice, no lloren. No lloren, ¿por qué? Porque Él es nuestro consolador, porque Él tiene la solución para nuestro problema. Hermanos y hermanas, oigamos la voz de Dios que nos dice, no llores, confiemos en Él. El problema, por muy grande que sea, el Señor lo va a resolver. Busquemos andar con Él, busquemos estar con Él, busquemos alabarle, hermanos. El Señor nos está mostrando aquí en esta lección de hoy, su divinidad es tan grande que es capaz de resucitar muertos. Bueno, el don profético para cerrar, si gusta, hermano, si la lee por favor la última cita. Sí, dice en La única esperanza, que es un devocional, es una, devocional, ¿verdad? Sí. Dice, aún los muertos eran resucitados por el Salvador. Uno de ellos fue el hijo de la viuda de Naín. La gente lo conducía a la tumba cuando Jesús lo encontró. Tomó al joven por la mano, lo levantó y lo entregó vivo a su madre. Entonces los componentes de la procesión fúnebre regresaron a sus hogares cantando y glorificando a Dios. Amén. Yo quiero añadir otra cita que se encuentra en el Deseo de todas las gentes. Es la página 473, párrafo 2 del capítulo 46. Y dice así, hablando de que el Señor Jesús conoce de nuestras necesidades, hermano. Él conoce de tus necesidades. Él fue pobre, Él nació en un pesebre. Su madre, María, también estuvo en la pobreza. Ellos entienden de la pobreza el Señor Jesús. Y eso es precisamente lo que dice aquí. Miren, dice, Jesús conoce la preocupación del corazón de cada madre. El que tuvo una madre que luchó con la pobreza y la privación, simpatiza con cada madre en sus trabajos. Simpatiza con cada madre en sus trabajos. Pero aquí cuando dicen con cada madre, hay padres que la hacen también de madre. Dios conoce, Él conoce tus necesidades, mi hermano que estás escuchando. Y luego sigue diciendo, el que hizo un largo viaje para aliviar el ansioso corazón de una mujer cananea, hará otro tanto por las madres de hoy. El que devolvió a la viuda de Naín su único hijo, y en su agonía sobre la cruz se acordó de su propia madre, se conmueve hoy por la tristeza de una madre. En todo pesar y en toda necesidad dará consuelo y ayuda. En toda necesidad dará consuelo y ayuda. Qué hermoso saber que el Señor está contigo, está conmigo, aquí con nosotros están sus santos ángeles. Tengo esa plena seguridad, hermano. Amén, Amén. amén. Para cerrar, hermano. Bueno, yo aquí encuentro que una de las cosas que el Señor Jesús hizo, un mismo procedimiento que con la hija de Jairo, ¿verdad? Aquí también dice que tomó al joven de la mano,
lo sacó del féretro y se le entregó a su madre. También igual que allá con la hija de Jairo. El Señor tiene preocupación cuando se menciona 2, 3 veces o más una cosa, es porque tiene un significado grande. Y aquí podemos verlo, que en las manos del Señor hay seguridad, hay promesas y hay una confianza grande, que él vio, ¿verdad?, el rostro de la viuda y también de las otras personas, porque dice que se marcharon cantando y glorificando a Dios, de ver un milagro tal. Así es que tenemos un Dios compasivo, un Dios amoroso. Amén. Y un Dios que hasta ahorita sigue haciendo milagros, ¿verdad? Y si no ha hecho alguno en tu vida, hermano, es porque no te has dado cuenta, pero con tener la vida, eso es un milagro cada día, ¿verdad? Porque cuántas personas no amanecen con vida, ¿verdad? Sin embargo, ahorita que estamos nosotros hablando, este es un milagro también el que estemos aquí en este lugar. Aquí. Así es que el Señor nos bendiga y que estas lecciones puedan ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, mis hermanos, así el Maestro Divino este día nos enseñó una lección sobre lo que es su grande compasión y simpatía ante el dolor humano, y también nos enseñó una lección sobre lo que es el estado de los muertos, que ellos están dormidos, pero que el que tiene el poder para despertarlos de ese sueño es Jesucristo. Amén. Eso es lo que nos enseñó nuestro Maestro Divino. Y si Él es así de compasivo, de simpatía que tiene para con el dolor ajeno, pues hermanos, pidámosle al Señor que nos dé a nosotros igual un corazón así, amén, lleno de compasión, de simpatía ante el dolor humano. Amén. Vamos a rodearnos para pedírselo, amén, al Señor. Amado Dios, el día que revelaste tu divinidad en ese hogar de Jairo, dejaste para nosotros estas tremendas lecciones como maestro, sí, Señor, de lo que es realmente la compasión y la simpatía ante el dolor humano. Gracias, papá. Pues Señor, no cabe duda de que viste en Jairo ese corazón quebrantado, viste en Jairo ese hombre que sufría ante la situación de su niña. Y Padre, verle a Él en ese quebranto, te movió, Señor, a actuar y mostrar cuán grande es tu amor y cuánto poder tienes al punto que le puedes devolver la vida a quien la ha perdido. Ah, Padre, esto mismo nos has enseñado en el caso del hijo de la viuda de Naín. Y, Señor, te agradecemos por mostrarte, por revelarte como el Todopoderoso, como el dador de la vida, como el que tiene ese poder para resucitar a los muertos y que sin duda lo ejercerá en aquella mañana cuando vengas en gloria, en esa mañana de la resurrección. Amén. Padre, te queremos rogar que mientras ese día hermoso llega, aquí nosotros podamos tener el corazón compasivo, tierno y amante y lleno de simpatía para con los que sufren. Que nosotros, Padre, nuestros corazones sean verdaderamente corazones de carne, corazones convertidos, transformados, que lleguen a ser, Señor, pues un reflejo de lo que tú fuiste. Ayúdanos, por favor, para que igualmente mostremos ese amor para con el que sufre. Sí, sí. Y Padre, te rogamos que creamos siempre en ti, aun cuando sea difícil la situación, que siempre pensemos y creamos que a nuestro lado estás tú con nosotros. Sí, gracias, Señor, lo pedimos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.